Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer un Nuzlocke monotipo de agua en el Pokémon Rubí Omega. Para hacer este Nuzlocke vamos a seguir unas pocas reglas, que son ponerle mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede volver a usar, solo podemos capturar un Pokémon de agua por ruta, no podemos superar el nivel del mejor Pokémon de cada gimnasio, no podemos usar ítems en combate salvo los que tengan ya equipados, como una valla por ejemplo, y debemos jugar en el modo fijo. Ahora sí, comenzamos. El juego comienza con nosotros saliendo de la parte de atrás de una furgoneta, porque se ve que a nuestra madre pues no le importa mucho que nos caiga una caja encima. Supongo que en la parte de delante no había sitio para nosotros, pero sí para los Machop, ¿verdad, mamá? Vamos a la casa de al lado a conocer a nuestra rival, Aura, y tras esto avanzaremos a la ruta 101 para encontrarnos al profesor siendo atacado por un Poochyena de nivel 3. Miramos en su bolsa y elegimos a Matki, al que vamos a llamar Malibu, para luchar contra este Poochyena, derrotarlo y salvarle la vida a nuestro profesor. Seguimos un poco más adelante y nos encontramos con Aura otra vez, pero esta vez para tener un combate contra ella. Saca a su Trico, nosotros a Malibu, y a base de placajes lo conseguimos echar abajo. Es en esta misma ruta, la ruta 103, donde capturamos al segundo miembro de nuestro equipo, Wingull, al que llamaremos Vodka. Tras esto llegaremos a Ciudad Petalia, donde nos encontraremos con nuestro padre y con el pequeño Blasko, al que ayudaremos a capturar su primer Pokémon a base de mirarlo desde un lugar seguro. Muy bien, Blasko, ¿ya tienes tu primer Pokémon? ¿Ya eres un entrenador? Tras hacer nuestra buena acción del día, vamos a por la primera medalla, donde nos enfrentaremos con Petra, la líder de gimnasio de tipo roca. Su Geodude y su Nosepass pegan fuerte, pero no pueden hacer nada en contra de Malibu, quien con un bofetón lodo y una pistola agua consigue acabar con Geodude, y otro bofetón lodo y dos pistolas agua consigue bajar a Nosepass. Con esto tenemos la primera medalla. Tras esto vamos al túnel Ferbergal a rescatar a un Wingull de este tío del equipo Magma. Hablamos con este señor que nos da una carta para Máximo y nos vamos en barco al siguiente pueblo, donde capturaremos a Absenta, el Magikarp, y Malibu evolucionará a Marshtomp. En el segundo gimnasio nos enfrentaremos a Marcial, el Vigoréxico. Un combate muy sencillito. Vodka, a base de hidropulsos, consigue echar abajo a su Machop, y gracias a la confusión del hidropulso, Makuhita no nos llega a golpear, y con otros dos hidropulsos terminamos el combate. Vamos a la cueva Granito, donde nos encontramos con Máximo, quien está mirando un mural que parece importante, pero no le vamos a hacer ni caso, la verdad. Y después de esto, a Ciudad Portual. Vamos al Museo Oceánico, donde les enseñaremos a un par de rookies del Team Magma cómo se juega, y una vez los derrotamos nos aparece su líder, Magno, quien nos suelta grandes cantidades de texto que nos importan lo justito. Bajamos un poquito de Ciudad Portual para pescar a Whisky, el Tentacool, y luego nos vamos al norte a seguir con la aventura, no sin antes conocer al que posiblemente sea el personaje con menos relevancia en cualquier juego de Pokémon que he visto hasta ahora. Entrenamos un poco a nuestros Pokémon para que lleguen al 20 y así Absenta consiga evolucionar a Gyarados. Seguimos nuestro camino hacia el tercer gimnasio y nos encontramos con Aura, con quien tenemos un nuevo combate. Este combate me daba un poco de miedo, la verdad. Suele ser un punto de dificultad fuerte en los Nuzlocke, pero bueno, íbamos preparados. Empezamos el combate con Whisky, quien prepara unas púas tóxicas para sus siguientes Pokémon, y a base de hidropulsos consigue terminar con el Slugma. Aura saca a su Grovyle, a quien conseguimos confundir con Supersónico, y viendo que no iba a ser capaz de resistir otro Mega Agotar, cambiamos a Vodka. Vodka consigue aguantar el golpe, y se cura un poquito con la valla naranja, y con un ataque ala, y gracias al veneno de las púas tóxicas, conseguimos terminar con Grovyle. Su último Pokémon es Wailmer, al que respondemos cambiando a Absenta, quien consigue bajarle el ataque con intimidación, y a base de mordiscos y el veneno de las púas tóxicas también terminamos con él.
Llegamos a Ciudad Malvalona y justo delante del gimnasio nos encontramos a nuestro amigo Blasco, quien quiere retarnos a un combate Pokémon. Aceptamos el reto y con 2 mordiscos de absenta terminamos con su Ralts con teletransporte. Lo siento Blasco, pero tienes que entrenar mucho. Ahora sí, entramos al gimnasio para enfrentarnos a Eriko por la tercera medalla. Fue otra medalla muy facilita. Malibu a base de disparo lodo consiguió terminar con todos sus Pokémon, ya que tanto a Magnemite como a Magneton le hacía por 4 de daño, y Voltorb no es conocido por su defensa. Seguimos nuestro camino, capturaremos a un Marry al que llamaremos Ginebra, y un poquito más adelante, Vodka evoluciona a Pelipper. Llegamos a la cascada Meteoro donde nos encontramos a un comandante y a una recluta del Team Magma, haciéndole un poco de bullying a un científico por paranoias de un meteorito y cosas suyas. Y tendremos un combate doble junto a Aura. No es gran cosa el combate, la verdad, pim pam pum, fuera, facilito. Consiguen llevarse el meteorito y salen por patas. Y justo aquí aparece el líder del Team Aqua a decirnos 4 tonterías, la verdad, en este juego no tienes poder, relaja. Ahora vamos al Monte Cenizo a recuperar el meteorito que le han robado al científico. Y allí nos enfrentaremos al líder del Team Magma, Magno. Empezamos el combate confundiendo a su Maillena con un hidropulso de vodka. El Maillena se autolesiona y con otro hidropulso conseguimos tirarlo. Su Golbat nos confunde con un rayo confuso a vodka, a quien tengo que cambiar a Absenta. También confunde a Absenta, pero a base de mordiscos conseguimos bajarlo. Lanza su último Pokémon, Camerupt, a quien gracias al daño fijo de Furia Dragón conseguimos terminarlo en solo 2 ataques. Con esto conseguimos recuperar el meteorito y evitamos que el volcán entre en erupción. Tras este combate, Ginebra evolucionó en Azumarill. Seguimos nuestro camino y llegamos a Pueblo Lavacalda, donde tendremos un combate con Candela por la 4ª medalla. Se especializa en Pokémon de tipo fuego, así que es un combate que no debería de ser muy difícil. Utiliza a Slugma, a quien conseguimos derribar de un solo hidropulso, con vodka. Le sigue Torkoal, quien utiliza Día Soleado, por lo cual nuestros ataques de tipo agua ven reducido su daño. Cambiamos a Absenta, quien con un mordisco y una Furia Dragón consigue echar abajo a este Torkoal. Y para su último Pokémon Numel, 2 Furia Dragón consiguen terminar con él. El daño base de este ataque a estos niveles me parece bastante alto. Con esto ya tenemos la mitad de las medallas. El combate por la 5ª medalla lo tendremos contra nuestro padre Norman. Este fue el primer combate de gimnasio en el que tuve que utilizar una estrategia, de la cual no me siento demasiado orgulloso, pero es eficaz. Utilizamos a Vodka y vamos cambiando entre protección en los turnos en los que Slaking puede atacar e hidropulso en los que no, para debilitarlo. Contra su Vigoroth utilizaremos a Absenta para bajarle el ataque con intimidación y debilitarlo con Furia Dragón. Para su segundo Slaking atacaremos con Absenta y luego cambiaremos a Vodka para repetir la misma estrategia que con el primero. Lo siento papá, pero tu equipo tiene un punto débil y lo tenía que explotar. Y tras este combate, Whisky evoluciona a Tentacruel. De camino a Ciudad Arborada, nos encontramos de nuevo con Aura, quien nos reta a un combate. Este combate es básicamente igual que el último que hicimos contra ella, solo que no nos resultó tan complicado. Empezamos el combate con Whisky, utilizando púas tóxicas para envenenar su campo, y debilitamos a Slugma de un solo surf. Saca a Grovyle, al que casi debilitamos de una bomba lodo. Este nos contraataca con una hoja aguda que de haber sido crítica habría terminado con Tentacruel de un solo golpe, pero tuvimos suerte y no lo fue. El veneno termina con Grovyle y saca a su Wailmer. Cambiamos a Absenta, quien de 2 mordiscos consigue terminar con este Poké. Ya en Ciudad Arborada, nos dirigimos al gimnasio para enfrentarnos a Alana por la 6ª medalla. Alana empieza el combate con Swallow y utiliza doble equipo. Nosotros respondemos con Absenta con mordisco
y 2 colmillos hielo ya que el primero falló. Tras esto saca su Pelipper, al que respondemos con Malibu, y lo debilitamos de 2 avalanchas. Para Altaria utilizaremos de nuevo a Absenta, quien con un colmillo hielo apenas consigue quitarle la mitad de la vida. Ella nos ataca con un Drago Aliento y consigue paralizarnos. Y a partir de aquí el combate se hace muy pesado. Cada vez que conseguimos golpearle, utilizará Respiro para curarse. Cambiamos a Ginebra, quien con una Carantoña crítica consigue debilitar a la Altaria. Saca a Skarmory, su último Pokémon, y nosotros cambiamos a Vodka, quien con 2 Surf consigue debilitarlo. Ya tenemos la 6ª medalla. Y tras este combate, Malibu evoluciona a Swampert. Seguimos nuestra aventura y llegamos a Ciudad Calagua, donde nos encontramos con Aura para tener un nuevo combate contra ella. Empezamos el combate utilizando las púas tóxicas, como siempre, mientras ella se sube su evasión con doble equipo. Cambiamos a Vodka para debilitarlo con un Surf y one-shoteamos a su Magcargo con otro. Una vez saca Sceptile, cambiamos a Absenta, quien con un colmillo hielo y una furia dragón consigue debilitarlo. Y a su último Pokémon, Wailord, lo bajaremos con Aquacola. Llegamos a Ciudad Algaria, donde nos enfrentaremos a Vito y Leti en un combate doble por la 7ª medalla. Mega evolucionaremos a Malibu para atacar con un Surf mientras Solrock prepara su rayo solar y Lunaton prepara una barrera. Utilizaremos Danza Lluvia con Vodka para que Malibu, al Mega evolucionar, sea más rápido que Solrock gracias a su nado rápido. Y con un solo Surf debilita a ambos Pokémon. Tras esto, vamos a Cueva Cardumen y capturaremos a Cerveza, el último miembro del equipo. Antes de ir a por la última medalla, tendremos que enfrentarnos a Magno, el líder del equipo Magma, para frustrar sus planes. Abre combate con un Maillena mientras nosotros utilizaremos a Ginebra, quien de una Carantoña one-shotea a su Pokémon. Tras esto saca a Weezing, al que respondemos con Absenta. Weezing utiliza Explosión y nos quita casi la mitad de la vida. Saca a Crobat, al que contestamos con Malibu. Mega evolucionamos, pero ni con esas conseguimos derrotarlo de un solo golpe. Cambiamos de nuevo a Absenta para bajar el ataque de Crobat, y tras esto sacamos a Vodka, quien consigue tanquear 2 acróbatas de este Pokémon y lo debilita con un Surf. Su último Pokémon, Mega Camerupt, tampoco consiguen resistir un ataque de nuestro Vodka. Con el Team Magma debilitado, nos damos un paseo sobre nuestro Groudon. No preguntéis por qué, porque no entendí esta escena. Y tras un corto combate contra él lo capturaremos con una Master Ball. Y con esto hemos salvado el mundo. Ahora podemos volver a por las medallas. Por fin tenemos la oportunidad de enfrentarnos a Pluvio, el último líder de gimnasio, por nuestra medalla y el título de mejor entrenador de Pokémon de agua. Empieza el combate con Lupdisk, al que desintegramos de una Carantoña de Ginebra. Le sigue Whiscash, quien resiste bien otra Carantoña y contraataca con Terremoto. Cambiamos a Absenta, esperando otro Terremoto, pero decide ir por Chapotealodo. Usamos Aquacola y debilitamos a este Pokémon. Saca a su Milotic, al que apenas hacemos daño con Terremoto. Se cura con recuperación, y aquí empecé a tener flashbacks de la Altaria de Alana. Cambiamos a Whisky para poner púas tóxicas y confundirlo con Supersónico. Y a partir de aquí el combate se hizo muy lento. Cambiamos a Malibu para mega evolucionarlo y a base de terremotos conseguimos debilitar a su Milotic. Saca a Sileo, al que derrotamos de una avalancha, al igual que a su Seaking. Y así conseguimos la última medalla y demostramos ser el mejor entrenador de Pokémon de agua. ¡Chúpate esa, Pluvio! Saliendo de la calle Victoria nos encontramos con Blasco, con el que tendremos que combatir. Este tema de combate es fácilmente uno de mis favoritos de la saga, o sea, es impresionante. Empieza el combate con Altaria y nosotros con Malibu, al que mega evolucionamos, y con una avalancha y una cascada lo debilitamos. Saca a su Roselia y nosotros cambiamos a Vodka, a quien usa drenadoras. Atacamos con aire afilado y él nos usa tóxico. Con un segundo aire afilado conseguimos debilitar a su planta y nos libramos de las drenadoras. Saca a Magneton, al que respondemos con Malibu y con un terremoto y un golpe roca lo debilitamos. Su cuarto Pokémon es Delcatty,
al que derrotamos de un solo terremoto. Finalmente, saca a su Mega Gallade. Le atacamos con un terremoto sin llegar a debilitarlo, y nos responde con un psicocorte que por suerte no fue crítico. Utiliza un segundo psicocorte que nos deja a nada de vida, y con una cascada lo debilitamos. Tras este combate, Cerveza evoluciona a Walrein. Nuestro primer rival del alto mando es Sixto, quien usa Pokémon Siniestro. Empieza con Maigena, quien nos baja el ataque con intimidación. Usamos Danza Dragón para bustear nuestra velocidad y recuperar nuestro ataque original. Y nos usa con Toneo, pero no nos llega a confundir gracias a la valla K-Kick. Y gracias a este boost de ataque, conseguimos debilitar a todo su equipo. Maigena, Shiftry, Sharpedo, Absol y Cacturne. La siguiente miembro del alto mando es Fátima, quien utiliza ¡Se va a colar una niña! Vale, ¿por dónde iba? Ah, sí. Fátima se especializa en Pokémon de tipo fantasma. Empieza el combate con Dusclops, mientras que nosotros utilizamos a Absenta. Comenzamos a utilizar Danza Dragón hasta que nos intenta confundir con Rayo Confuso, pero al igual que antes, estamos preparados con una valla K-Kick. Y al igual que con Sixto, debilitamos a todo su equipo solo con Absenta. Está siendo más fácil de lo que esperaba. El tercer combate es contra Nivea, que usa Pokémon de tipo hielo. ¿Quién lo habría dicho con ese nombre? Empieza el combate con Glalie, nosotros con Absenta, y al igual que antes, nos busteamos con Danza Dragón y debilitamos a todo su equipo. Walrein llegó a resistir un golpe, pero cayó igual que los demás. El último miembro del alto mando es Dracon, especialista en Pokémon de tipo dragón. Abre el combate con Altaria y nosotros con Cerveza. Se sube su defensa física mientras nosotros ponemos un granizo para que Ventisca no falle. Y ahora sí, nos deshacemos de la mitad de su equipo tan solo con este ataque. Cambiamos a Ginebra tras recibir un fuerte golpe de Salamence, y con él derrotamos tanto a su Salamence como a Kindra con Carantoña. Nuestro último combate nos lleva a enfrentarnos con el chico al que tuvimos que llevarle una carta casi al principio del juego, Máximo, el campeón. Empieza el combate con Skarmory, mientras que nosotros usamos a Cerveza, con el que usamos Granizo para poder curarnos poco a poco con su pasiva, Gélido. Derrotamos a Skarmory con 2 Surf y cambia a Agron. Utilizamos Surf, al que sobrevive gracias a Robustez, y de una roca afilada nos derrota a Cerveza, cayendo él después por el granizo. Sacamos a Whisky y él utiliza a Claydol. Utilizo Onda Tóxica por un misclick, la verdad, y eso le permite poner un reflejo. 2 Surf más tarde conseguimos debilitarlo, no sin haber recibido mucho daño de una tierra viva. Saca a Cradily, quien nos confunde con Rayo Confuso, y al cual no conseguimos hacerle mucho daño ya que se cura con Giga Drenado. Tras una larga batalla, Máximo lo cura con Restaura Todo y Whisky cae por la confusión. Sacamos a Absenta y nos busteamos con Danza Dragón. Nos curamos la confusión con Valla K-Kick y atacamos al turno siguiente con Cascada, aunque esta vez sí nos confunde de nuevo con un segundo Rayo Confuso. Con un poco de suerte, Absenta consigue encadenar 2 cascadas seguidas y derrota a Cradily. Saca a Armaldo, para el cual sacamos a Ginebra para evitar que Absenta pueda golpearse por la confusión, pero recibe 4 golpes de pedrada, perdiendo mucha vida. Usamos Cascada para debilitarlo, y por fin saca a su Mega Metagross, quien con un Giga Impacto nos debilita. Sacamos a Vodka para usar Danza Lluvia e intentar debilitarlo a base de Surf, pero de 2 Giga Impactos nos debilita también. Finalmente sacamos a Malibu, lo Mega evolucionamos y con un último golpe nos consigue la victoria. Y con esto hemos terminado este Nuzlocke monotipo de agua. Esperaba que fuera mucho más difícil de lo que ha sido, la verdad. Pero Gyarados es muy buen Pokémon para este tipo de retos. Bueno, ya habéis visto que se ha soleado a 3 miembros del alto mando. Y tampoco hay tantos Pokémon de tipo planta en esta generación que puedan suponer un problema. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como lo he disfrutado yo haciéndolo. Y os quiero recordar que si os ha gustado podéis dejar un like,
podéis suscribiros o dejar un comentario, que siempre está bien, siempre anima un poquito leer un comentario. O podéis seguirme también en Twitter e Instagram, que los dejaré en la caja de descripción del vídeo. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!